Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro viajará mañana a Caracas para reunirse con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores. La reunión con Maduro fue anunciada por la Presidencia de la República mediante un comunicado de prensa en el que detalla los temas que serán tratados en este primer encuentro de trabajo entre los dos mandatarios. La relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Petro estará acompañado por el canciller Álvaro Leiva, el ministro de Comercio Germán Umaña y el embajador en Venezuela Armando Benedetti. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron nuevas emergencias en el país. En Antioquia una persona murió y en Santander aumenta el número de damnificados por las inundaciones y derrumbes. En el Valle del Cauca sigue siendo crítica la situación en la vía Cali-Buenaventura. En el Cauca, hoy en la tarde, en Popayán, un aguacero provocó varias emergencias. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la exploración y explotación de petróleo y gas es necesaria e indispensable para el país. El grupo de expertos sostuvo que estos recursos son clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas y que hay una gran dificultad de reemplazarlos en el corto plazo. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tensión en Brasil. Bolsonaro calla y aún no reconoce la victoria de Lula da Silva en las presidenciales. Camioneros inician bloqueos. El mapa político de América Latina cambia. Por primera vez, las 5 principales economías de la región están gobernadas por la izquierda. La inflación en Europa sigue disparada. Octubre marca un nuevo récord y llega al 10.7%. Ucrania denuncia ataques masivos de Rusia. Tormenta tropical Lisa, a punto de convertirse en huracán en el Caribe, amenaza a Centroamérica. Policía de Corea del Sur reconoce fallas en dispositivo tras estampida que dejó más de 150 muertos. Civil neutraliza a un activista que estaba vandalizando edificios públicos británicos. Falla mundial de Instagram. Cuentas bloqueadas y seguidores perdidos preocupan a usuarios. Es tensa la situación en Brasil luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial que dieron como triunfador a Luis Inácio Lula da Silva, el expresidente. El actual mandatario y derrotado Jair Bolsonaro aún no reconoce la victoria de su contendor y algunos allegados temen que planee impugnar los resultados electorales debido al estrecho margen con que ganó Lula. Pau Ramírez, nuestro corresponsal en Sao Paulo, con todos los detalles. ¿Qué tal, Pau? Buenas noches. Saludos, compañeras de Colombia desde Brasil, donde toda la expectación ahora mismo es saber cuándo hablará, cuándo se pronunciará el presidente Jair Bolsonaro después de perder ayer domingo las elecciones. A la expectativa de las primeras palabras de Jair Bolsonaro para comentar los resultados electorales, Brasil busca pasar página a las elecciones más polarizadas, igualadas y con mayor participación de su historia. Como indicaban los sondeos, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva logró la victoria, aunque por un margen muy menor del previsto, y obtuvo finalmente el 50,9% de los votos, superando en apenas 2 millones de votos a un Bolsonaro que obtuvo el 49,1% de los sufragios. Lula será el primer presidente de Brasil en asumir mandato por tercera vez, mientras que Bolsonaro se convirtió en el primer mandatario en no lograr la reelección. Lula gobernará a partir del 1 de enero un país completamente dividido y con una elevada deuda, algo que para la consultora inversionista británica Janus Henderson complicará su mandato, sin márgenes para grandes cambios en el marco fiscal y con una situación complicada a nivel político, con un Congreso con mayoría bolsonarista y un panorama exterior hostil. La división en Brasil se puede constatar desde este lunes con el corte de carreteras que realizan miles de camioneros en protesta contra la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores. Lula, por cierto, que ya ha designado hoy al equipo de transición y hoy precisamente ha recibido en Sao Paulo la primera visita internacional, ni más ni menos que el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Desde Brasil ha informado para Noticentro 1 CMI, Pau Ramírez.
Pau, gracias. Y tras la victoria de Lula en Brasil, las 5 principales economías de América Latina serán presididas por la izquierda. El mapa político de la región cambió. Luego de la jornada presidencial de Brasil que dejó a Luis Ignacio Lula da Silva como ganador, la izquierda latinoamericana endereza el rumbo y extiende su largo ciclo de victorias electorales. Ahora no solo se consolida como la fuerza ideológica predominante, sino como la característica que asocia a las 5 economías más importantes de la región. Por primera vez, los líderes de Colombia, Gustavo Petro, Chile, Gabriel Boric, México, Andrés Manuel López Obrador, Argentina, Alberto Fernández y ahora en Brasil, Lula da Silva, están alineados bajo el progresismo. Así pues, se reduce a menos de una decena las naciones que tienen gobiernos de derecha y centro, y con la nueva afinidad entre gobiernos progresistas en América Latina, se podrían iniciar diálogos entre presidentes, que han planteado establecer un sistema similar a la Unión Europea en la región para adquirir mayor representatividad ante la comunidad internacional. Y la inflación en la zona euro no encuentra techo. Alcanzó el récord de 10,7% en octubre. La economía de la zona del euro cerró el tercer trimestre del presente año en clara desaceleración y registró en octubre un nuevo récord de inflación, un panorama que hace encender las alarmas por el riesgo de una recesión. La tasa de inflación interanual de la eurozona aumentó en 8 décimas en octubre y se situó en el 10,7%, impulsada principalmente por el aumento del 41,9% en los precios de la energía. Además, los alimentos, el alcohol y el tabaco tuvieron un aumento del 13,1% frente al del 11,8% anotado en septiembre. Según la Agencia Europea de Estadísticas Eurostat, el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento de 0,2%, mucho menor que el 0,8% alcanzado durante el segundo trimestre del año. Las naciones más afectadas han sido Estonia, Lituania, Letonia y Países Bajos, mientras que los países que tuvieron menos subidas de precios han sido Francia, España y Malta. Y Ucrania denunció nuevos ataques masivos rusos contra su infraestructura crítica. Varias ciudades del país presentan cortes de luz y la capital, Kiev, tiene problemas en el suministro de agua. El ejército ucraniano aseguró haber destruido 44 misiles de los 50 lanzados por Rusia en distintas zonas del país. Varias poblaciones de Ucrania quedaron sin electricidad tras los ataques rusos contra instalaciones críticas, mientras que en Kiev, además de los cortes de luz, hay problemas en el suministro de agua en el 80% de la capital. El primer ministro de Ucrania informó que la nueva oleada de ataques dañó un total de 18 instalaciones, principalmente energéticas. La región de Zaporilla, la cual se encuentra en máxima alerta ante el peligro de un desastre nuclear, también fue blanco de ataques, así como la de Chernivtsi. Dentro de la nueva estrategia de Rusia para tomar el control de Ucrania se encuentra el uso de drones kamikaze en contra de la infraestructura eléctrica, con objetivos civiles y mayor intensificación de las ofensivas sobre Kiev. Y Rusia se retira del acuerdo de exportaciones de grano de Ucrania, lo que hace que el precio aumente. Bloqueó el paso por el Mar Negro de 175 barcos cargados con toneladas de cereales ucranianos. Luego de que Rusia suspendiera el acuerdo de exportación de granos ucranianos por el Mar Negro, tras la denuncia de un ataque terrorista contra sus barcos, el valor de granos como el trigo y el maíz aumentó. Según la revisión de los futuros por parte de Bloomberg, el trigo se negociaba con un aumento del 7,7% y el maíz con una subida del 2,8%. La ruta para la exportación del cereal a través del Mar Negro ha quedado bloqueada después del anuncio de Moscú. Esta suspensión también podría resultar en un aumento de la inflación mundial, dada la situación alimentaria. El último envío gracias a este acuerdo se hizo el 24 de octubre con un cargamento de 8,5 millones de toneladas de alimentos ucranianos. La tormenta tropical Lisa, que se formó este lunes en el Caribe, amenaza a Jamaica, Belice, Honduras, Guatemala y México, territorios para los que el Centro Nacional de Huracanes emitió alertas. Se prevé que la tormenta tropical Lisa continúe su trayectoria hacia el oeste a través del Mar Caribe durante los próximos 2 días, acercándose a la costa norte de Honduras el martes y a la costa de Belice el miércoles. Según los pronósticos actuales, Lisa tocará tierra en Belice el miércoles como huracán de categoría 1.
Estados Unidos y China iniciaron un proceso de diálogo luego de las tensiones generadas por la defensa de Taiwán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, durante una conversación telefónica discutieron la rivalidad entre los dos países, además de la invasión de Rusia a Ucrania. Ambos funcionarios hablaron sobre la necesidad de gestionar responsablemente la competencia entre los países. Un hombre armado mantuvo en alerta a la policía de la ciudad de Mobile, Alabama. Según una vocera de la policía, un hombre aparentemente con una herida de bala fue visto en un automóvil estacionado frente a la plaza de gobierno, que contiene varias oficinas y tribunales del condado de Mobile. Según las autoridades, cuando llegaron los primeros uniformados, el hombre se puso una pistola en la cabeza y amenazó con dispararse. Durante ese momento se bloqueó una carretera principal que atraviesa la ciudad. La policía de Corea del Sur reconoció fallas en sus dispositivos de control luego de que una trágica estampida en un festejo de Halloween dejara 154 muertos en Seúl y más de 80 personas heridas. La mayoría adolescentes y jóvenes, menores de 30 años. De los fallecidos, 20 eran extranjeros. La causa de la avalancha humana no está aún clara. El alto número de víctimas se debió a que muchos fueron pisoteados. Para este evento, la policía de Seúl asignó a 137 agentes para controlar a una multitud que se esperaba rebasara las 100.000 personas, una decisión que ha recibido muchas críticas. Al menos 137 personas murieron en India después de que un abarrotado puente colgante de la época colonial se derrumbó sobre un río. Las autoridades dijeron que cerca de 500 personas se encontraban en el puente celebrando una festividad religiosa cuando los cables que sujetaban la estructura cedieron. El puente de 233 metros, construido en la era del mandato británico, había sido abierto esta semana al público tras 7 meses de trabajo de reparación. Un civil neutralizó a un activista climático de Just Stop Oil que estaba pintando edificios públicos británicos en protesta contra las licencias de explotación petrolera. Mientras los activistas esparcían pinturas sobre el Ministerio del Interior y la sede de los servicios secretos MI5, un civil se abalanzó sobre uno de ellos y con su propio tanque lo llenó de pintura naranja. Instagram registra fallas a nivel mundial. Usuarios han reportado que sus cuentas han sido eliminadas sin ninguna explicación. El sistema Down Detector reportó que el 70% de los usuarios ha tenido problemas para iniciar sesión en la plataforma. El 17% tiene dificultades con la aplicación y un 12% con la carga de la página. Algunos denuncian que han perdido seguidores en sus cuentas sin ninguna razón. Científicos surcoreanos crearon un sistema para captar la huella de la nariz de los perros o capturarla y otros biométricos que permiten rastrear e identificar con facilidad a las mascotas. Una nueva tecnología desarrollada por una empresa de Corea del Sur permite que los perros sean registrados e identificados por las huellas de sus narices. EasyLab Corporation funciona escaneando la nariz de un perro con la cámara de un teléfono móvil conectado a una aplicación llamada AnyPuppy. La compañía de inteligencia artificial y biometría con sede en Seúl manifiesta que la nariz de cada perro es tan única como una huella digital humana. Una vez que los usuarios registran el patrón de la nariz y la información general de su perro en el sistema, la información se puede recuperar fácilmente escaneando la huella de la nariz del perro. El proyecto tiene como objetivo completarse para 2024 para que pueda convertirse en un método oficial de registro de perros para la base de datos del país. Muy buenas noches. El presidente Petro anunció hoy que se reunirá mañana en Caracas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente viajará a Caracas con su equipo de trabajo para almorzar con el presidente Maduro en la capital venezolana. En un comunicado, el presidente dijo que los temas a tratar serán la relación bilateral entre las dos naciones, la reapertura de la frontera y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos.
Una de las personas que más conoce de las relaciones entre Colombia y Venezuela es la economista María Luisa Chiappe, actual presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana y quien fue además embajadora de nuestro país ante el gobierno de Venezuela. Doctora María Luisa, gracias por aceptar. Para usted, ¿qué significa este primer encuentro de un mandatario colombiano con el presidente Maduro? Pues me parece un paso muy importante en la recuperación y profundización de esta relación. Ya se dieron los primeros pasos en el sentido de abrir la frontera, ya esto ha creado unas inmensas expectativas entre el empresariado sobre el futuro del comercio y ahora pues seguirán los temas más políticos. Seguramente el comercio será parte de la temática, pero parte fundamental yo supongo que será la paz. Sí, cuando usted fue embajadora, ¿estaba Chávez o Maduro? Estaba el presidente Chávez, sí. Chávez. Sí. El comercio subió a 6.100 millones de dólares, que ha sido el más alto nivel del intercambio entre las dos naciones. En esa época se logró el intercambio más alto histórico que históricamente ha tenido los dos países. Sí. Bueno, no llegamos ni a 1.000 millones. No, desafortunadamente no. Fue muy lamentable que se hubiera roto la relación. Fue un abandono total de esa oportunidad comercial que tenemos con Venezuela, pero además un abandono de una relación que de todas maneras existe entre dos países que son vecinos, que comparten una frontera tan grande y una problemática común. ¿Cuánto estamos hoy importando y exportando? A ver, en este momento, en el 2021, exportamos 331 millones de dólares. Nada. Sí, muy bajo comparado. Pero no solamente influye ese factor, sino también que la economía venezolana ya tuvo 7 años seguidos de recesión. Algunos de esos años hubo bajas hasta de 30% en el PIB. De manera que la capacidad de compra de Venezuela también se deterioró bastante. En este momento la economía de Venezuela está creciendo nuevamente. Después de 7 años va a tener el primer año de crecimiento positivo y de ahí las expectativas de un aumento también en el comercio. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela con este aumento de la economía interna en Venezuela? Fundamentalmente el petróleo. El petróleo sigue. El petróleo siempre lo han tenido. ¿Por qué hasta ahora comienza la recuperación? Porque la producción de petróleo bajó tremendamente. Era de, a ver, en los años bollantes de la relación comercial, la producción de petróleo era mayor, cercana a los 3 millones de barriles diarios. Llegó a menos de 1 millón de barriles. 0.6 millones de barriles diarios el año pasado. ¿Y ha vuelto a crecer la exportación? Ahora, la perspectiva de que Estados Unidos entre a comprar nuevamente petróleo a Venezuela, pues es lo que mueve la economía, es lo que mueve las perspectivas de este país. Y realmente es lo que se espera, ¿no? Que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela se reduzcan. Yo pensaría que esas sanciones, por lo menos las irán a flexibilizar muy pronto, pasadas las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que antes de las elecciones de ninguna manera lo podían hacer, pero pasadas esas elecciones de este mes van a tener espacio político para reducir, flexibilizar esas sanciones. ¿Pero qué tan posible ve usted la opción de que Estados Unidos vuelva a importar petróleo de Venezuela? Totalmente posible, lo veo. Totalmente posible. Ya han hecho unos acercamientos y esos acercamientos no son solamente de buena voluntad, son acercamientos por unos intereses comerciales. Necesitan el petróleo. Pero en este momento el presidente Biden acaba de abrir la llave del petróleo para enfrentar la medida de la OPEP de frenar exportaciones. Sí, la llave de su propia producción, pero también
ha empezado conversaciones con Venezuela, ya vemos que mandó enviados a hablar con el gobierno venezolano, y todo esto va encaminado probablemente a la apertura también del comercio de petróleo, por supuesto, que es su gran interés con Venezuela. ¿Usted qué comentaría, doctora Chape, frente a la política del gobierno anterior, en el sentido de que no negociaba con dictaduras, frente a la actitud del presidente Petro totalmente contraria? Era una actitud equivocada totalmente. ¿La de quién? La del gobierno anterior en Colombia, sí. Sí, además Colombia tiene relaciones y ha tenido relaciones ininterrumpidas con dictaduras. Esto era dirigido específicamente a Venezuela. Y esa manera de marginar a un país vecino con el que necesitamos tener una relación por toda clase de razones, me parece absolutamente equivocada. Mejor dicho, ¿usted cree afortunada la reapertura de relaciones? Totalmente, por supuesto. Por supuesto, ha hecho muy bien el gobierno en acercarse a Venezuela. Por supuesto. Es que desde todo punto de vista lo necesitamos. La relación en la frontera se ha vuelto tierra de nadie. En la frontera proliferan todos los grupos ilegales. Eso es un tema que no se puede tratar con un solo país, se tiene que tratar conjuntamente. La seguridad de ambos países se tiene que tratar conjuntamente. Pero en general se cree, doctora Chape, que Venezuela acoge a los exmiembros de las FARC. Ese no es el punto. Ellos van y vienen, así como están en Colombia, también están en Venezuela. El punto es que si queremos combatir esa guerrilla, tenemos que estar de acuerdo los dos países, tenemos que hablar. Y una acción conjunta es lo que precisamente se necesita. Mejor dicho, con todo respeto, ese sí es el punto, es decir, que hablen los dos presidentes a ver cómo se hace para que Venezuela no siga siendo refugio. Para que no se pasen a Venezuela y encuentren la frontera como la tierra de nadie donde pueden estar tranquilamente. ¿Y que usted cree que ese debe ser un tema fundamental en el diálogo de los dos presidentes? Por supuesto. Están de los dos lados, es que la frontera, están en la frontera y la frontera está de los dos lados. Yo no quiero señalar a Venezuela como el gran acogedor de la guerrilla, no quiero, ese no es el tema es que los dos tenemos que luchar contra este problema que nos concierne a los dos países. Sí, usted dice... Nos concierne y nos perjudica a ambos países. ¿El cierre de relaciones? No, el hecho, la guerrilla en la frontera. Sí. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto cree usted ha habido protección del gobierno de Venezuela a la guerrilla en Colombia, de Colombia en Venezuela? No creo que, yo insisto, no creo que señalar al gobierno de Venezuela como el culpable de la guerrilla en Colombia sea el punto correcto para tratar este tema. Me parece que el punto es que ambos países debemos liberarnos del problema de la guerrilla actuando conjuntamente. Pero obviamente usted considera fundamental que los presidentes Petro y Maduro hablen mañana de ese tema. Es decir, hablar de la paz total en Colombia, para eso se requiere fundamentalmente el apoyo de Venezuela. Sí. Sí, para eso se requiere el apoyo de Venezuela y seguramente será un tema primordial en estas conversaciones. ¿Cómo vamos a abordar el tema de la paz total sin tener en cuenta a Venezuela? Eso sería muy difícil. ¿Y qué hacemos con el comercio? Porque aun cuando se han reanudado las relaciones diplomáticas y comerciales, el comercio no crece. Entre otras cosas, doctor, parecería que nuestro comercio y nuestra industria teme que exportemos y Venezuela no pague. Bueno, hoy en día los empresarios colombianos están exigiendo el pago por anticipado y no están teniendo ningún problema con los pagos. Pero, en primer lugar, tal vez me había debido referir a que las épocas terribles del Cadivi,
cuando teníamos que esperar a que Venezuela diera la aprobación para el acceso a las divisas a los importadores venezolanos, estas épocas ya pasaron. Venezuela ya no tiene ese problema, ya no hay control de cambios, ya hay una dolarización de facto, inclusive, de manera que el problema de acceso a divisas no lo tenemos en este momento. Pero la posición de la industria colombiana sí es fundamentalmente la de que paguen antes de exportar. Sí, es lo que yo llamaría el síndrome del Cadivi. Sí, y entonces ese síndrome quedó entre los exportadores y están exigiendo un pago por anticipado. Pero Venezuela, los importadores venezolanos lo están aceptando y así se está realizando el comercio. Pero Venezuela todavía tiene deudas con Colombia, ¿no? Algunas, pero sí, tiene algunas, pero ya lo fundamental se resolvió. Pero esa plata que no pagaron entonces, ¿eso ya se perdió? No necesariamente, habría que ver caso por caso, pero eso ya es algo marginal. Ese no es el problema hoy en día. Hoy en día es la demanda. La demanda aquí o allá. La demanda, pues, con un decrecimiento tan pronunciado de la economía venezolana durante los últimos 7 años, naturalmente la demanda se resintió. Pero hoy en día, como dije, la economía venezolana está despegando y se espera un crecimiento mucho mayor. Durante los años en que usted fue embajadora en Caracas, ¿qué era fundamentalmente, y cuando se alcanzó el récord de exportaciones de Colombia a Venezuela, más de $6.000 millones anuales, qué era fundamentalmente lo que Colombia exportaba a Venezuela inmediatamente después de comerciar? Doctora María Luisa, en los buenos tiempos de exportaciones de Colombia a Venezuela, ¿qué era lo que más importaba a Venezuela? El comercio con Venezuela tiene una particularidad, se diferencia fundamentalmente del comercio con Estados Unidos y con Europa, en que son manufacturas. Es un comercio casi totalmente de manufacturas. No puede ser. Nosotros al resto del mundo exportamos materias primas básicas como petróleo, carbón, minerales, pero a Venezuela son manufacturas. ¿Solo manufacturas? Fundamentalmente manufacturas de todos los sectores. Uno puede mirar todos los capítulos del arancel y en todos hay exportaciones a Venezuela, desde alimentos, textiles, confecciones, productos de cuero, productos de papel, de vidrio, productos de la industria de la construcción, plásticos, petroquímicos traíamos. Sí. Hoy en día exportamos petroquímicos a Venezuela. ¿Ah, sí? Productos metálicos, automóviles. El intercambio a la industria automotriz era muy grande. Y bueno, había una complementariedad, fundamentalmente en los sectores automotriz, petroquímico y siderúrgico y metalmecánico. Venezuela produciendo los petroquímicos y los productos siderúrgicos y nosotros transformándolos para consumo interno y para exportar a Venezuela después. Y con la experiencia que usted tiene, primero como presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana, segundo como ex embajadora que fue de nuestro país en Caracas, ¿qué recomendaría para que se restableciera plenamente el comercio? Porque hubo una reanudación de relaciones, pero el comercio está más o menos quieto, por no decir quieto. Pues es un proceso, estamos digamos en una etapa intermedia. La economía venezolana va a coger impulso en la medida en que se recupere el sector petrolero, en que se recupere ese mercado petrolero. Y en esa medida va a tener los recursos para importar productos de Colombia, que es lo más natural. Desafortunadamente, con el retiro que hizo Colombia de la relación con Venezuela, hubo algunos productos en que nos sustituyeron otros países, como por ejemplo Estados Unidos, la China y otros. Mejor dicho, nosotros le regalamos nuestra participación de mercado a otros países. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Porque Estados Unidos, sin relaciones con Venezuela, siguen exportando manufacturas acá a Venezuela. Claro. Y ahora va a comprarle petróleo. Claro,
Claro, es que hay un pragmatismo en esa relación comercial que se debe conservar. Y en las relaciones diplomáticas igual. ¿Y qué hacer, doctora Emeralisa, para que los industriales colombianos acepten exportar sin que impongan el pago previo? Por ahora esa es la manera como se está haciendo y así lo están aceptando los importadores venezolanos. No hay problema por ahora con esa modalidad. Pero sí hay, nosotros lo vemos en la Cámara, todos los días llega gente a consultar. Tal vez el mayor temor que yo veo hoy en día es el de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Sí. Como digo, yo espero que esto se flexibilice muy pronto. Pero por otro lado, no hay sanciones para comercio entre privados. Digamos, hay sanciones para comercio con el gobierno venezolano, con el Estado venezolano, pero entre privados no caben las sanciones a menos que esos privados tengan comercio con entidades sancionadas. Pero todo eso es fácil de investigar de parte de los exportadores. Yo no veo ese temor tan grande, por el contrario estoy viendo un impulso muy grande en el comercio y en la inquietud por exportar. Tanto aquí como allá. Básicamente es de aquí para allá en este momento. Venezuela no tiene tanta oferta exportable como tiene Colombia. No, pero sí tiene necesidad de importación. Ah, sí, claro. Por supuesto que tiene necesidad de importaciones, sí. Los días y los meses de absoluta escasez de productos manufacturados, de alimentos, de productos agrícolas, ya están desapareciendo en Venezuela. Sí, la época de la escasez hace rato pasó. En este momento hay un buen abastecimiento en los mercados, en los supermercados, por ejemplo, y ellos están importando en muchas partes del mundo. Y nosotros afectados un poco. Y nosotros afectados por haber abandonado esa oportunidad, sí. Digamos que en lugar de sancionarlos, fuimos nosotros los perjudicados. Ah, claro, por supuesto que así fue, Yamil. Y ahora, ¿de qué manera ha recibido la industria venezolana esta condición de que paguen primero? No, como digo, han aceptado completamente esa modalidad. Pero yo creo que a medida que el comercio se vaya aumentando y vaya habiendo más confianza entre unos y otros, pues se podrá exportar de otra forma. Ahora, mire, hace unos días el presidente Petro le dio una orden pública, además, al ministro de Transporte, de cerrar las trochas que siguen vivas y activas. Sí. ¿Qué hacer para acatar el deseo del presidente? Claro, por las trochas hay ciertas ventajas, porque no pasan por la aduana. Sí, pero es que ya por la trocha es un mercado ilegal. Entonces, ir legalizando ese mercado, yo creo que cuando se abra el puente de tienditas, aunque no tiene necesariamente que ver lo uno con lo otro, pero el puente de tienditas va a atraer el comercio, porque es un paso increíblemente atractivo para el transporte. Es un puente moderno, con todas las especificaciones de un puente moderno en cualquier parte del mundo. Es un puente que no se ve en ningún lugar de Colombia. Yo creo que eso va a facilitar mucho el comercio, porque ahí sí va a haber una diferencia muy grande con la ruta de la trocha. Pero digo, en este momento, a pesar de que las relaciones están restablecidas y restablecido el comercio, sigue el intercambio por trochas y sigue la migración por trochas. ¿Qué hacer para contener ese camino? Eso, presentarles una ruta más atractiva, menos dañina para... Ya la tiene la frontera abierta. Sí, pero es que la otra es una infraestructura vial mucho más moderna, mucho más atractiva para los camiones, o sea, mucho menos costosa en términos de lo que cuesta, de los camiones, del riesgo. Es una carretera mucho mejor. Pero perdóname, ¿qué llama usted
unos puentes fronterizos más atractivos. Un puente, es que es un puente que tiene como 6 vías. O sea, estamos comparando con un puente que ya está desgastado, por el que ahora solo pasan los camiones hacia un lado o hacia el otro por turnos. Entonces... Y se dificulta, ¿no? Un poco, sí. Es decir, los camiones nuestros no pueden entrar. Ahora, yo creo que también son necesarias las medidas coercitivas para obligar a la gente a que pase al sistema legal, donde hay costos, sí, pero son costos que tiene cualquier comercio legal, los costos aduaneros, por ejemplo. Eso va a ser difícil de eliminar, ¿eh, Mercho? De eliminar la oposición a que el intercambio ilegal de productos siga fomentándose. Sí, pero es que eso es un comercio ilegal, eso no es sano para ninguno de los dos países. Venezuela también recibe ingresos por concepto de ese comercio. Si se van por la trocha, no los recibe. Entonces es un esfuerzo que tienen que hacer conjuntamente los dos gobiernos para atraer el paso por rutas legales. ¿Y qué hace la doctora María Luisa? Pero, perdón, sí. Por Paraguachón está pasando una gran cantidad de comercio y por Paraguachón es un paso completamente legal. ¿Y qué hace? Le preguntaba con la migración a través de las trochas. Con la migración de Venezuela. Claro, por supuesto. No, nosotros, eso sí, el país optó desde hace años por recibir amistosamente a los migrantes venezolanos. Como antes lo hacían los venezolanos. Con nosotros. Cuando había millones de colombianos viviendo allá y recibiendo todas las ventajas en salud, en educación, en todas las facilidades que no hubieran podido tener de otra forma. El gobierno Duque al comienzo no fue muy amable con los migrantes venezolanos, inclusive hasta medidas coercitivas tomó, pero luego suavizó su política y se volvió el gran, digamos, humanista en recibir migrantes venezolanos. Y creo que hizo bien, sí. Por lo que usted estaba diciendo ahorita, Yamid. Con nosotros hubo toda esa generosidad durante muchos años, esto simplemente fue reciprocidad. Y la generosidad venezolana con los colombianos sí, en Venezuela. Sí. ¿Y usted es optimista sobre el futuro de las relaciones entre las dos naciones? Totalmente optimista, creo que se necesitan. Creo que la afinidad política que hay ahora, un poco más de afinidad entre los dos presidentes facilita las conversaciones, facilita, digamos, el trabajo conjunto de los dos países. Si Venezuela continúa albergando y hasta protegiendo, según denuncian en Colombia, organismos de seguridad, a ex militantes de las FARC y a militantes del ELN, mientras Venezuela tenga esas puertas abiertas, ¿se podrá llegar a un acuerdo entre las dos naciones sobre cooperación política? Pues es que una vez abiertos los canales de diálogo, esto tiene que estar en los temas de la agenda entre los dos presidentes. Y estoy segura de que se pueden tratar fácilmente, porque se ha visto una intención de lado y lado de conversar. Es decir, pregunta final. ¿Usted no cree que habrá una paz total en Colombia si no hay un acuerdo definitivo entre Colombia y Venezuela sobre lucha contra la subversión armada? Es necesario que tengamos ese tipo de conversaciones y ese tipo de acuerdos, sí, señor. Doctora María Luisa Chávez, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Muy amable. Gracias. Y a ustedes televidentes igualmente, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Mañana, primer encuentro de presidentes de Colombia y Venezuela después de 6 años de relaciones interrumpidas.
Mandatarios harán evaluación de las relaciones y Petro impulsará regreso de Venezuela a sistema de derechos humanos. Migración y paz podrían también ser temas de la agenda entre los dos mandatarios. Presidenta de Cámara Colombo venezolana considera grave error del gobierno Duque en romper con Venezuela. Ministro de Defensa acusa a militares de los dos países de cobrar por comercio en la frontera. Fiscalía denuncia tráfico de armas entre el ejército y el Clan del Golfo. 24 personas involucradas en ese tráfico, entre ellos militares activos y en retiro. Reuniones de emergencia en Palacio por recrudecimiento de ataque invernal. Antioquia, Santander, Valle y Cauca, departamentos más afectados por invierno. Condena al líder de primera línea. Juez que dictó la sentencia denunció que fue amenazado. Otros 3 líderes sociales asesinados. Antonio García, comandante del ELN, revela secretos de diálogos con expresidentes Uribe y Santos. Gobierno responde positivamente a propuesta de Mancuso de colaborar con devolución de tierras. Múltiples peticiones de alcaldes al presidente Petro. Rebelión de dirigentes contra el directorio conservador. Baja el desempleo, revela el DANE. Nuevo contratista para turbinas 3 y 4 de Hidroituango. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, se reunirán mañana en Caracas. Será el primer encuentro de los mandatarios de los dos países luego de 6 años de relaciones interrumpidas. Migración y el regreso de Venezuela al sistema de derechos humanos harán parte de la agenda. La reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue anunciada por la Presidencia de la República mediante este comunicado de prensa en el que detalla los temas que serán tratados en este primer encuentro de trabajo entre los dos mandatarios. La relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Al presidente Gustavo Petro está previsto que lo acompañen a su visita a Caracas el canciller Álvaro Leiva, el ministro de Comercio Germán Umaña y el embajador en Venezuela Armando Benedetti. No se descarta que se sumen otros ministros como el de Defensa y el de Justicia. Las relaciones entre Colombia y Venezuela vienen en un sube y baja desde los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, con cierres de la frontera binacional y retiro de las misiones diplomáticas de uno y otro país. Es más, la última vez que los mandatarios de ambos países se reunieron cara a cara fue en agosto 11 de 2016, cuando Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, visitó a Nicolás Maduro. Se encontraron en Puerto Ordaz, Venezuela. Sin embargo, tras el triunfo de Gustavo Petro, tanto la Casa de Nariño como el Palacio de Miraflores volvieron a nombrar a embajadores y a restablecer relaciones. El 26 de septiembre, en un evento al que asistió al puente fronterizo Simón Bolívar, el presidente colombiano Gustavo Petro reabrió la frontera binacional. No obstante, días después, manifestó que esa reapertura solo ha provocado el paso de productos por 2,5 millones de dólares y le ordenó al ministro de Comercio que tapone las trochas por las cuales ingresa el comercio ilegal. La expresidenta de la Cámara Colombo-Venezolana, María Luisa Chape, y exembajadora en Caracas, dijo que fue un error haber roto relaciones con Venezuela. Era una actitud equivocada totalmente. ¿La de quién? La del gobierno anterior en Colombia, sí. Sí, era. Además, Colombia tiene relaciones y ha tenido relaciones ininterrumpidas con dictaduras. Fue muy lamentable que se hubiera roto la relación. Las declaraciones las dio en el programa Pregunta Yamit, emitido a las 8:30 de la noche por este canal. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, advirtió que investigan actos de corrupción de militares que, al parecer, estarían realizando cobros irregulares en la zona de frontera con Venezuela. Que esa es una realidad. Así confirmó el ministro de Defensa que militares colombianos están cometiendo delitos en territorio de frontera con Venezuela. El balance económico que hizo el gobierno tras la reapertura de la frontera demuestra que militares en esas zonas cometen actos de corrupción. Uniformados colombianos, uniformados venezolanos que han estado, que cobran por el paso. Las cifras que ha presentado el presidente de $2,5 millones en el primer mes, cuando debía ser cerca de $30 millones, significa que se está yendo todo por las trochas. La frontera fue reabierta el pasado 26 de septiembre y el ojo está puesto sobre un grupo de militares. Sabemos que esa situación existe
Ya el tema de investigaciones, esperemos resultados. El ministro también advirtió que militares activos deberían estar en la mesa que este mes se reanudará con el ELN. Ya en el pasado hubo presencia también de militares en el proceso con las FARC, de manera que tampoco es algo inusual o extraordinario. Lo que podríamos decir es, se conserva esa consideración de la conveniencia de presencia de militares en las mesas. Noticentro 1 CMI conoció detalles de la investigación de la Fiscalía sobre una red de tráfico de armas en las fuerzas militares que estaría vendiendo estos elementos al Clan del Golfo y al ELN. La Fiscalía tiene detectada una sofisticada red de tráfico de armas que operaría en las fuerzas militares, en la que estarían vinculadas al menos 24 personas, entre ellas militares activos y retirados. Las armas llegaban a las disidencias de las FARC y al ELN. No le importó si esto los grupos armados lo iban a utilizar para matar líderes sociales, para matar menores de edad, para matar mujeres, para matar familias, para amenazar, para secuestrar, para reclutar menores. A usted eso nunca le importó en el cumplimiento de su función constitucional. De las guarniciones militares se perdieron pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos. Una gravedad adicional del comportamiento porque pues denota un desconocimiento y un irrespeto a la función misional del Ejército Nacional, que entre otras fuere la defensa de la soberanía, de la seguridad del territorio nacional. Los batallones y armerías donde se perdió el arsenal están ubicados en Bogotá, Caquetá, Meta, Putumayo y la costa atlántica. Una organización, si se quiere, de índole nacional, o por lo menos que ha tenido incidencia en diferentes ubicaciones del territorio. Recuérdese que se hacía mención a la adquisición de piezas de armas en Indumil, en Soacha, en batallones de la ciudad de Bogotá, Puente Aranda, el batallón de abastecimiento en el norte de Bogotá, en batallones también del departamento del Meta. Hoy un juez envió a la cárcel a 8 de los implicados. A esta hora se adelanta en la Casa de Nariño una reunión de emergencia por el recrudecimiento de la ola invernal que azota al país. Gerardo Aristizábal, detalles del encuentro. Margarita, televidentes de Noticentro 1 CMI, buenas noches. A esta hora el presidente de la República, Gustavo Petro, junto con los 18 ministros, más el director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Pava, y el director de Planeación Nacional, analizan la situación de afectación que ha dejado la fuerte ola invernal que afecta a todo el país, sobre todo a 747 municipios, donde hay 127.000 familias damnificadas con una pérdida de vidas humanas de 207. Recordemos que de estos municipios, 276 ya han sido declarados en calamidad pública. Lo que hace el presidente con sus ministros y con el director de la unidad de riesgos es analizar las partidas presupuestales de dónde van a salir. No hay mucho de dónde sacar en este presupuesto 2022, de acuerdo con lo manifestado hoy en Tunja por el propio presidente Gustavo Petro. Yo tengo que recoger, le digo así, los cunchos del presupuesto, ver dónde quedan pedazos del presupuesto aprobado de este año y ver si con ello podemos afrontar la emergencia. La emergencia es la caída permanente del agua en estos meses. Lo que busca la declaratoria de desastre natural que hará el gobierno nacional a medianoche de hoy o a primera hora de la mañana, según nos ha dicho el secretario de prensa de la Casa de Nariño, es que haya movilidad de recursos para poder atender la emergencia desatada por las fuertes lluvias que afectan el territorio nacional. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gracias, Gerardo. Pues justamente el recrudecimiento de las fuertes lluvias sigue provocando emergencias en diferentes regiones del país. En Abriaquí, Antioquia, un bus escolar quedó atrapado en medio de una creciente. Habitantes de la zona evitaron que fuera arrastrado y auxiliaron al conductor. En este municipio las lluvias provocaron 18 derrumbes, 4 desbordamientos de quebradas, algunas vías incomunicadas y la evacuación de 2 familias que habitaban una casa en zona de alto riesgo. En Bello, una mujer que al parecer cayó a una quebrada fue rescatada sin vida. 62 personas han fallecido como consecuencia de las fuertes lluvias.
Así luce la quebrada La Honda en zona rural de El Cerrito, luego de las intensas lluvias que se vienen presentando en el departamento y las cuales también generan alerta roja en 19 municipios. Otros 10 tienen alerta naranja. En alerta roja continúan todos los ríos y quebradas de Santander. El desbordamiento del río Magdalena tiene gravemente inundados a los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres. A esto se suma la emergencia ambiental provocada por un conductor que, pese a las prohibiciones, decidió pasar con un camión cargado de 1.500 galones de gasolina la vía Curos-Málaga, cayendo al precipicio. 2 horas de lluvia acompañada de tormenta eléctrica generaron varias emergencias en Popayán. En la vereda González, las calles se convirtieron en un río y sus habitantes improvisaron barricadas para evitar que el agua inunde sus viviendas. En el norte de la capital caucana, en el sector Guayacanes del Río, las lluvias arrastraron con los elementos de algunas viviendas sin que se presentaran víctimas. Un juez profirió la primera condena contra un miembro de la primera línea. Se trata de Sergio Andrés Pastor, alias 19. Tras enfrentar un juicio, fue declarado culpable alias 19, quien fue uno de los promotores de los actos de vandalismo registrados en el Portal de las Américas en Bogotá, según la Fiscalía. A alias 19 lo señalan, además de agredir a la fuerza pública en las jornadas de manifestaciones y de torturar a civiles. El juez del caso denunció que recibió amenazas en su contra en plena audiencia. Juez, nos vemos en las calles, ya sea por la celebración, la victoria del pueblo en las salas judiciales, o ya sea para organizar lo que sería la revolución más importante a nivel nacional, por la libertad, la no opresión, nos vemos en las calles. En los próximos días se conocerá la sentencia contra alias 19 y otros 3 integrantes de la primera línea en Bogotá. 24 años de cárcel pagará Orlando Rojas, quien reconoció que asesinó al profesor Gamaliel Álvarez para quedarse con sus bienes. Una huella de una bota permitió resolver el crimen. Con el cotejo de esta huella de una bota se logró abrir paso en la investigación por la muerte del profesor de ballet Gamaliel Álvarez, quien fue asesinado y enterrado en la cocina de su propia casa en Cajicá. La pisada era de Orlando Alberto Rojas, quien era su inquilino y pretendía quedarse con la casa del profesor y con su dinero. Proceder a enterrar a Gamaliel en una bóveda que obviamente necesita el conocimiento y la experticia, como la tenía el señor Orlando en los oficios varios a los que él se dedicaba, que principalmente eran de constructor. Pero para ello ideó un elaborado plan que fue descubierto por la Fiscalía. Y en esto mediaba un factor que le permitía al señor Orlando también conocer sobre las transacciones, sobre los negocios, sobre los bienes, y era el factor confianza, esa relación de amistad que había entablado más allá de la laboral con el señor Gamaliel. El hombre pagará una condena de 24 años de cárcel luego de que tuviera que aceptar su responsabilidad tras las pruebas que recopiló la Fiscalía que lo vinculan con el macabro homicidio. Entre otras pruebas, la Fiscalía descubrió que el homicida estaba utilizando el chat del teléfono de la víctima y sus cuentas bancarias. 3 líderes sociales fueron asesinados en las últimas horas. 2 de ellos fueron ultimados en Ipiales, Nariño, y el otro en Tolú, Viejo Sucre. Jonás y Faustino Carabalí, líderes afros de la vereda Jardín de Sucumbíos en Ipiales, Nariño, ingresaron a la ya larga lista de 1.374 líderes asesinados desde que se firmó la paz. Hombres armados llegaron hasta la vereda, intimidaron a la comunidad. Posteriormente procedieron a asesinar a estos líderes comunitarios. En la gobernación de Nariño se llevó a cabo un puesto unificado de mando por la vida y se designó una comisión encabezada por la Fiscalía para viajar hasta el lugar del crimen. Hechos que, según el gobernador de Nariño, se dan por el incumplimiento del acuerdo de paz. Ha aumentado el cultivo en nuestro departamento, aumenta igualmente la criminalidad. Y ahí tenemos que tener una fórmula clara a través de un acuerdo como lo manifestaron en Leiva las asociaciones y organizaciones de coca, de amapola, de marihuana, en hacer, digamos, una sustitución voluntaria. También fue asesinado en Tolú, Viejo Sucre, el reconocido líder del pacto histórico, William Urueta. Las autoridades en el Valle del Cauca buscan a las personas responsables del asesinato de 4 personas en el municipio de Cartago.
Los 4 hombres de 21, 23, 25 y 26 años fueron asesinados por sujetos armados cuando se desplazaban por la vía que comunica los municipios de Alcalá y Cartago en el norte del valle. Estas personas se encontraban en el sector de Piedras de Moller, departiendo al interior de una fiesta. Posteriormente salen del lugar hacia el municipio de Cartago, donde son interceptados y ultimados por 4 sujetos que se movilizaban en 2 motocicletas, los cuales emprenden la huida. Es de notar que una de ellas presenta antecedentes judiciales. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien entregue información que permita ubicar a los responsables. Este año, de las 87 masacres en Colombia, 10 han ocurrido en el Valle del Cauca, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. El primer comandante del ELN, Antonio García, publicó hoy el primer capítulo de sus memorias sobre los intentos de paz entre ese grupo guerrillero y los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En el relato resalta la importancia que ha tenido Venezuela para ser mediador y amigable componedor en los diálogos con esta guerrilla. En el libro titulado La paz con el ELN y los regateos del gobierno, García cuenta que se reunió con el entonces presidente Hugo Chávez y también con el canciller Nicolás Maduro durante los gobiernos de Uribe y Juan Manuel Santos. En su primer capítulo publicado hoy y titulado La mamadera de gallo, García cuenta que el ELN fue citado a Caracas para ser informado sobre el proceso de paz que se adelantaba en secreto con las FARC y para aprovechar y consultar si era posible iniciar también una negociación con este grupo insurgente. En el relato de García se desprende una de las características de este grupo a la hora de negociar. El afán es lo de menos, y que para ellos cada proceso tiene un ritmo de 4 años. Revelaciones necesarias para entender cómo será la mesa con el ELN ahora que se aproxima la instalación de una nueva mesa de diálogo y que posiblemente esta sea en Caracas, donde Venezuela seguirá jugando un rol importante en la negociación. El presidente Gustavo Petro felicitó hoy telefónicamente al electo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Es un problema de eso. La conversación entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue telefónica. Así lo reveló el mandatario colombiano por medio de su cuenta de Twitter. He hablado telefónicamente con el presidente Lula da Silva. Le extendí mi más sincera felicitación. Las relaciones entre Colombia y Brasil serán estrechas porque ambos países amamos la Amazonía. Me dijo, así será, presidente Lula. Pero entonces por estar... En otro trino, el presidente Petro dijo que los temas de una agenda con Brasil son el rescate de la selva amazónica y su investigación científica, el camino de una nueva política antidrogas no violento, la red integrada de energía eléctrica de América con energías limpias, la integración económica latinoamericana. Ambos mandatarios son de izquierda. La elección de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil hace parte de la reacción de los ciudadanos de América Latina contra los gobiernos que manejaron la crisis de la pandemia. Esto sin importar si son de derecha o de izquierda. Así lo comentaron analistas políticos a Noticentro 1 CMI. La victoria de Lula da Silva en Brasil amplía el mapa de la izquierda en América Latina, que ya gobierna Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela, México, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Honduras. Mientras tanto, en Europa se extiende el mapa de los gobiernos de derecha, como acaba de pasar en Inglaterra, Italia, los Países Bajos y Suecia, entre otros. Según los analistas consultados por Noticentro 1 CMI, en América Latina es una reacción de los ciudadanos contra los gobiernos que manejaron la pandemia. Yo creo que las agendas son distintas. Mientras los europeos están lidiando en este momento con el problema de la migración, están lidiando con la guerra y con la amenaza de Putin, en América Latina la agenda es distinta. Eso le abre a la izquierda, cuya reivindicación ha sido siempre una agenda social y económica, un espacio mucho más claro que para la derecha en este instante. Y en el caso de América Latina hay que recordar que, por ejemplo, por lo menos en los casos de Pedro Castillo, Gustavo Petro y Lula da Silva, los triunfos de la izquierda han sido realmente muy mínimos y esto les obliga necesariamente a tener que estar concertando agendas, ¿no? La mayor parte de los gobiernos que pasaron por pandemia no fueron electos, y esto no tiene que ver tanto con izquierda o derecha, sino que tiene que ver con el hartazgo y tiene que ver con los efectos, digamos, negativos de la pandemia en términos de legitimidad política. Los tres analistas consideran que tanto en Europa como en América Latina hay un tema de pérdida de credibilidad de los ciudadanos en los partidos y sus dirigentes. La Procuraduría inició una investigación preliminar por las irregularidades en los inventarios de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales. La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practicó hoy una inspección en las instalaciones de la Sociedad
Sociedad de Activos Especiales, que arrojó estas conclusiones preliminares. No hay certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la SAE. No existe un sistema de control y vigilancia de los contratos. Hay decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos con los particulares que administran los bienes. Hay concentración en algunos particulares de la adjudicación de los bienes más rentables. La Procuraduría abrió esta indagación contra funcionarios por determinar. Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierra, recibió con optimismo el anuncio del excomandante de las autodefensas Salvatore Mancuso de colaborar con el gobierno del presidente Gustavo Petro en la restitución de tierras a miles de campesinos. Con este mensaje al presidente Gustavo Petro, el excomandante de las autodefensas Salvatore Mancuso saludó y reconoció lo que llamó el talante de su gobierno para resolver el problema de la distribución de tierras en Colombia. Debemos dar un paso al frente para resolver el problema de la tierra, garantizar los derechos del sector agrario y dignificar la vida de nuestra población campesina y rural, dijo Mancuso en su comunicación al jefe de Estado, anunciándole que puede contar con él para ayudarle a la titánica tarea de construir la paz total. Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, respondió positivamente a Mancuso a través de Noticentro 1 CMI. Me parece que hay que recibirlo con optimismo, con una disposición a hacerlo, claro, con la certeza de que ellos cumplan. Tengamos la disposición a recibir eso para que cumplan, que esas palabras del excomandante de las autodefensas Salvatore Mancuso puedan solamente en cabeza de él, no solamente en cabeza de él, sino de los otros excomandantes de las autodefensas, de todos los que despojaron tierras, que muestren su disposición. Y la disposición se muestra devolviendo las tierras. Fueron 6 millones de hectáreas las que le robaron los paramilitares a los campesinos y solo han devuelto 400.000. Hay que aflojar las tierras que faltan, le dijo Gerardo Vega a Mancuso. El precio del pan no subirá por efectos de la reforma tributaria que tramita el Congreso, sino como consecuencia de la inflación y del alto costo de la harina de trigo importada, aseguró el presidente Gustavo Petro. En Tunja, el presidente Gustavo Petro intervino al celebrarse los 10 años de la Asocapitales, asociación que agremia a los alcaldes de las ciudades capitales que él ayudó a fundar hace 10 años, cuando era mandatario de Bogotá. Allí dijo que es falso que el pan vaya a subir por efectos de la reforma tributaria. ¿Quién dijo que el precio del pan sube por la reforma tributaria? Oigan, sube porque la materia prima fundamental para hacer el pan se llama harina de trigo. Y aquí decidieron no sembrar harina de trigo desde hace décadas y la importamos del Canadá, de Estados Unidos. Y la harina de trigo se importa en dólares. Y al crecer la inflación en dólares allá, creció el precio de la harina de trigo y al destruirse la moneda acá, entonces en pesos vale 3 veces. Ese es el factor por el cual el precio del pan sube. El presidente también aseguró que los gobiernos, el de él y el de los alcaldes a los que les queda un año, son gobiernos de crisis que tienen que acostumbrarse a trabajar sobre alertas y urgencias. En la reunión de alcaldes de ciudades capitales, los mandatarios aprovecharon la visita del presidente para pedir soluciones en sus regiones. Le damos la bienvenida. En Tunja se llevó a cabo la celebración de los 10 años de creación de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, evento al que asistió el presidente Gustavo Petro, quien invitó a los alcaldes de las ciudades a establecer asociaciones con el fin de enfrentar los retos como la crisis climática, el hambre, la movilidad y la transición energética. Lo primero es atender problemáticas de cambio climático. Ya hoy lo estamos viviendo y esperamos que pronto el presidente decrete un estado de emergencia. Los mandatarios manifestaron acoger y ponerse a trabajar en estas solicitudes. Sin embargo, también le hicieron peticiones a la primera autoridad de los colombianos. El tema de justicia y cárceles. Bogotá y Colombia no pueden seguir viviendo el mar de impunidad que tenemos. El segundo, un proyecto que está radicando Asocapitales, súper importante, sobre residuos sólidos. Si algo contribuye al cambio climático, desafortunadamente, son el metano que se emite desde los rellenos sanitarios. Ha recordado hoy el presidente que el metano es un gas que contamina 25 o 30 veces más que el CO2. Y tenemos también otras prioridades en trámite, como por ejemplo la reforma del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones es el que financia, con impuestos que se recaudan en toda la nación, los principales servicios sociales de Colombia. Finalmente, el presidente le confirmó a los alcaldes que declara el estado de desastre en el país con el fin de atender problemas que llevan tiempo acumulándose sin solución y en donde los mandatarios tendrán un rol fundamental.
Una reunión de antiguos y nuevos dirigentes regionales y nacionales del Partido Conservador se realizó hoy en Bogotá en rebelión contra la decisión del Directorio Nacional de sumarse al gobierno del presidente Petro. Dirigentes como Carlos Holguín Sardi, Omar Yepes, Ángel Ospina, Juan Diego Gómez, Ciro Galvis, Santiago Castro, José Darío Salazar y hasta el general en retiro Gustavo Rincón se encontraron en la histórica casa del expresidente Mariano Ospina Pérez en Bogotá, con dirigentes de varias regiones para anunciar que se oponen al Directorio Nacional Conservador. Estamos recogiendo el sentir del Partido Conservador de indignidad, de repudio. El partido ha tomado unas decisiones frente a convertirse en bancada de gobierno, con un gobierno que claramente es completamente contrario a la ideología del partido histórica. No debe estar en el gobierno, o sea, es un exabrupto que el Partido Conservador se haya declarado partido de gobierno. Y la gente encuentra que hay una incongruencia total de que un partido como el Conservador se haya entregado en brazos de la izquierda colombiana. Es que Partido Conservador ahorita no hay, es dirigido por unos congresistas que tienen amañado y que se unieron a una bancada que no tiene un programa de gobierno. El excongresista Ciro Galvis elevó una denuncia ante el Consejo Electoral porque, según afirma, el Directorio Nacional Conservador tiene su mandato vencido hace 4 años. Giro en el proyecto que buscaba permitir la participación en política de alcaldes y gobernadores. El ponente de la iniciativa, Heráclito Landines, radicó el texto para discusión en el que se elimina esa posibilidad, se deja solo para subordinados. El ponente de este proyecto, Heráclito Landines, cambió que puede llegar a ser la nuez de la iniciativa, pues considera que los ordenadores del gasto no deben participar en política. Un funcionario que pueda nominar, es decir, nombrar personas, que pueda celebrar contratos, que pueda usar los bienes de su entidad y que a los ciudadanos puede confundirlos, o que algún alcalde o gobernador malintencionado los use a favor de su candidato, estaremos perjudicando la democracia en este país. Quienes pueden firmar contratos no podrán hacerlo, quienes nombran personas como servidores públicos no pueden participar en política, pero los demás ciudadanos que prestan los servicios al Estado, como empleados públicos, sí podrán hacerlo. Cabe recordar que en la radicación de este proyecto participó en su momento el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y uno de sus autores, el liberal Andrés Calle, defendió que regular la participación en política de funcionarios como alcaldes y gobernadores es aclarar una zona gris. La renovación de la calle 13 en Bogotá será una realidad. Se abrió la licitación por 3.4 billones de pesos para ampliar la vía. La caótica calle 13, principal vía de acceso a la capital por el occidente, será reconstruida desde la carrera 50 hasta el río Bogotá. Este lunes, el IDU abrió la licitación. ¿Cuál es la transformación? Convertirlo en una autopista realmente de 4 carriles por sentido, carriles exclusivos para buses. La emblemática vía se reconstruirá por tramos. Serán 11 kilómetros con Transmilenio, 14 estaciones, amplios andenes y sin semáforos. Las obras iniciarán por el Pulpo de Puente Aranda, donde se hará la intersección más grande de la ciudad. En la parte inferior va a haber una glorieta para el tráfico mixto. En el segundo nivel va a haber una glorieta para el transporte público masivo. Y vamos a pasar la Avenida de las Américas en un tercer nivel, con unos puentes elevados. Se necesitan 730 predios y se han comprado 380. La inversión supera los 3.4 billones de pesos y el compromiso es que la 13 esté lista en el 2026. Luis Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en Brasil con la diferencia más ajustada de la democracia moderna de ese país. Mientras tanto, el presidente Bolsonaro, quien no ha reconocido su derrota, permanece en silencio. Noticias del Mundo en Noticentro 1, CMI. En el balotaje o segunda vuelta más polarizado de la historia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva se impuso por la mínima diferencia y será de nuevo presidente. Con el 100% de los votos escrutados, el exmandatario obtuvo el 50,90% frente al 49,10% de Jair Bolsonaro y volverá al poder. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente.
El líder del Partido de los Trabajadores, que ya gobernó entre 2003 y 2010, volverá a ocupar la presidencia de un Brasil extremadamente dividido a partir del 1 de enero de 2023 y por los 4 años siguientes. Mientras tanto, Jair Bolsonaro se mantiene en silencio tras su derrota en las elecciones presidenciales. Los mercados financieros brasileños se preparan para una sesión volátil y los futuros del real brasileño también se cotizan a la baja. Y cientos de camioneros de Brasil bloquearon al menos 70 puntos en carreteras de todo el país en protesta por la derrota en las elecciones del presidente Jair Bolsonaro. En las próximas horas será radicado el informe de ponencia de la reforma tributaria para su discusión y aprobación en segundo debate. La reforma tributaria mantiene gran parte de lo aprobado en primer debate, pero con varios cambios que significaron una reducción en el monto del recaudo, el cual ahora estará alrededor de los 20 billones de pesos. Se trataron temas de gran controversia que serán discutidos en las plenarias del Senado y la Cámara. Se plantean varias sobretasas al sector petrolero y de minería, el cual tendrá una progresividad a partir de los $67 el barril con 5% e irá subiendo al 10% y 15%. La no deducibilidad de las regalías, que se explica en el descuento que tienen las empresas a la hora de pagar el impuesto de renta, se mantiene. Tenemos ya las proposiciones también para que, si aquí no se acepta, lo podamos discutir en la plenaria, porque estamos de acuerdo que es un sector excesivamente gravado. Así hayamos reducido 2 billones de pesos con el tema de los costos de producción, pero todavía nos parece muy alto. La otra sobretasa será sobre el sector financiero en un 5%. De ese porcentaje, 3% irá para la red terciaria del país. Las zonas francas mantienen régimen y habrá tarifa diferencial para quienes exportan. Los recursos del impuesto al carbono irán en su totalidad al medio ambiente. Se incluye el endurecimiento de las penas a los evasores fiscales. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, reafirma su oposición contra la reforma tributaria. Para la agremiación, la propuesta del gobierno en la reforma resulta ser más grave a la inicialmente presentada. La Asociación del Petróleo muestra su preocupación y señala que el sector perderá competitividad, además ingresos para la nación. Lo cual pues conduce a pensar que hay un propósito de marchitar y destruir la industria, lo cual es incomprensible. El dirigente señaló que la producción está en riesgo y se perderían hasta 350.000 barriles por día, lo que llevaría al país a importar. Va a terminar significando un desincentivo a la inversión en Colombia, especialmente de parte de los privados. Y a la vuelta de 10 años estaremos entre 300 y 450.000 barriles menos de producción. Hace un llamado para el gobierno y sobre todo al Congreso a reconsiderar la iniciativa. El Comité de la Regla Fiscal advirtió que acabar con el sector de los hidrocarburos pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Este es el documento presentado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal luego de su encuentro este lunes. Allí se analizó la política de hidrocarburos del país y se advirtió que se debe mantener la actividad exploratoria, al señalar que esta industria es una de las principales fuentes de ingresos de la nación. Considera que el país necesita recursos para cubrir su política social y aumentar las exportaciones, además de reducir los niveles de la deuda. La exploración y explotación de petróleo y gas en el país es necesaria dada la importancia de estos recursos para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la dificultad de reemplazarlos en el corto plazo. Para el Comité Autónomo, la desaceleración de la economía, que se espera a partir de 2023, tiene como consecuencia que el crecimiento económico no será suficiente para compensar los incrementos de las tasas de interés. Por ello será importante mantener los ingresos y generar un superávit primario superior a los inicialmente programados para continuar con la disminución de la deuda neta y consolidar las finanzas públicas del territorio nacional. El desempleo bajó en septiembre a 10.7%, un nivel cercano al que se registraba antes de la pandemia del COVID-19. Según el DANE, mientras en 2019 la tasa de desempleo para septiembre era de 10,2%, en plena pandemia en el 2020 subió a 15,8%, en 2021 fue de 12% y ahora en septiembre del 2022 retornó a niveles prepandemia del 10,7%. La directora del DANE explicó cuáles fueron los sectores que más empleo generaron en septiembre.
comercio, como lo son turismo, son las actividades en las que vemos esta mejora o más absorción de personal. Las ciudades con más alto desempleo fueron Quibdó, Ibagué y Valledupar, mientras que en Pereira, Manizales y Bucaramanga el desempleo ya está por debajo de 10%. Bogotá se ubicó como una de las 5 ciudades con menos desempleados, con una tasa del 10% que equivale a 410.000 personas sin trabajo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Una empresa colombiana estará a cargo de determinar las turbinas 3 y 4 del proyecto Hidroituango. Una vez el consorcio CCC Ituango termine el contrato el 1 de diciembre, la firma colombiana Schweider Camargo SAS tendrá la responsabilidad de terminar las obras civiles de las turbinas 3 y 4. Así lo dio a conocer EPM a través de un comunicado publicado en Información Relevante de la compañía. EPM adjudicó a la firma colombiana Schweider Camargo SAS la terminación de las obras civiles de las unidades 3 y 4 de Hidroituango, que hacen parte de la primera etapa del proyecto. La compañía precisó que estas obras corresponden a la primera etapa del proyecto y es un proceso distinto de licitación al que busca el nuevo contratista para terminar las obras finales que corresponden a las turbinas 5, 6, 7 y 8. Dicho proceso estará abierto hasta el próximo 4 de noviembre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,97% a 1.231 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 9,20% a 2.220 pesos. La acción de Ecolcap fue la que más bajó, con una pérdida de 3,59% a 11.800 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 24.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,66% a 2.450 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.898 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.800 pesos. Un euro cuesta 4.881 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 77 centavos. El azúcar se transó en 17,99 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $86 con 21 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $92 con 73 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.450 pesos. El 2022 ha sido un año de incertidumbre económica mundial por factores como el conflicto Rusia y Ucrania, las mayores tasas de interés y la política cero COVID de China. En Colombia, las presiones inflacionarias también han llegado a que el Banco Central adopte una política monetaria contractiva y se ha generado un escenario de volatilidad en los mercados financieros, a lo que el sector pensional no ha sido ajeno. Por eso, Alonso Ángel, vicepresidente de inversiones en el Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir, explica 6 aspectos claves que los afiliados deben saber acerca de las rentabilidades de los ahorros pensionales. Primero, entender la rentabilidad como esa ganancia que se ha obtenido de un dinero invertido en un periodo como porcentaje del capital invertido. Segundo, los rendimientos son fundamentales en el ahorro pensional, es decir, el saldo de la cuenta de ahorro individual también se compone de los rendimientos generados por la gestión que realiza la administradora de fondos de pensiones. Tercero, saber en qué se invierten los ahorros es clave para entender el porqué de las fluctuaciones de las inversiones realizadas con el ahorro pensional. Cuarto, los afiliados tienen la posibilidad de elegir el perfil de fondo de pensiones obligatorias en el que deseen estar. Quinto, entender el por qué se presentan desvalorizaciones en los fondos de pensiones y, por consiguiente, en las cuentas individuales de los afiliados. Y sexto, existe una garantía de un mínimo de rendimiento. Porvenir trabaja para proteger el capital de sus afiliados. Tenemos noticia al cierre. Esta noche el gobierno oficializó el alza de 200 pesos en el precio de la gasolina. El valor de referencia pasa a 9.580 pesos aproximadamente.